Y ahora pues nos va a informar ampliamente del tema de fondos europeos pues una persona que yo creo que es uno de los mayores conocedores en este país nuestro del tema de fondos europeos y de relaciones con la Unión Europea, que es Luis Ocías, director de la Oficina de Proyectos Europeos de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, oficina que se ha constituido gracias a la iniciativa de nuestro presidente, Antonio Garamendi, y que así nos lo presentó en la Junta Directiva de la COE, pues recientemente. Creo que tu incorporación a COE fue en julio-agosto del año pasado, y que desde entonces pues me consta que para empezar has puesto en marcha un proyecto de licitaciones europeas al día. Es decir, todo lo que queráis saber, todo lo que se licita en la Unión Europea, podéis meteros en la página web de COE y hay un departamento que dirige Luis Ocías que aparecen todas las licitaciones en la Unión Europea al día. Pero tu presencia aquí, Luis, no es baladí. Sí, yo, lógicamente, hablé con José Alberto como secretario general de la COE porque me llamó mucho tu intervención en la jornada que hace unas semanas, tu participación, que a iniciativa del Ministerio de Defensa y organizado por la EOI, por la Escuela de Organización Industrial en Madrid, pues participaste en nombre de los empresarios españoles, de la mano de la COE, lógicamente, en todo el tema de la base tecnológica. Era una jornada, nosotros las difundimos a toda nuestra base asociativa, donde el Ejército informaba de lo que iba a necesitar para la futura base tecnológica, logística del Ejército en Córdoba. Diste 2 o 3 mensajes muy interesantes sobre UTES y sobre consorcios de empresas, y con independencia de eso, que también te pediría que informaras, creo que es muy importante que informes sobre cómo muchas de las empresas que están aquí sentadas y otras que no están, pero que nos están viendo por el Zoom, hay más de 150 participantes a través de Zoom de esta jornada, de empresas cordobesas, podrían participar o intentar presentar a esos necesitados fondos europeos que espero que más pronto que tarde puedan llegar a España. Así que tuya es la palabra y muchísimas gracias, Luis. Genial. Gracias, presidente. Y en primer lugar, gracias a CECO y a las empresas cordoberas por invitarnos y por poder facilitarnos que estemos aquí hoy. A mí me gustaría incidir, a partir del contexto general que creo que es importante para entender cómo nacen estos fondos, en las cuestiones más operativas y en concreto 3 elementos. En primer lugar, dar un poco más de información de cómo esta lluvia de millones puede llegar a una empresa. En segundo lugar, ser capaces de facilitaros o poner a vuestra disposición o explicaros qué ha hecho COE y qué ha hecho COE con CECO para poner a vuestra disposición instrumentos que entendemos útiles para que cualquier empresa llegue a poder acercarse a estos fondos de los que tanto se habla. Y en tercer lugar, hacer también una mención a ese proyecto de base logística del Ejército de Tierra, que como decía el presidente y también reafirma el sector general, desde COE hemos intentado apoyar desde el principio, independientemente o antes de saber dónde se iba a ubicar, y que quizás os podemos dar alguna clave de cómo la prioridad que tenemos y que es compartida con CECO y con el sector público local, que es que la empresa cordobesa ya sentada aquí tenga capacidad de ser partícipe y de favorecer y de contribuir a ese proyecto. Por eso, en primer lugar, a partir del Comité de Sector General, lo que pretendemos hoy es que os llevéis de aquí claridad respecto a cómo estos millones que vienen de Europa y de los que tanto se habla llegan a una empresa. Y cómo una empresa, cualquiera de las vuestras, es capaz de acercarse a esta realidad. Si eso lo conseguimos, nos iremos con éxito en el AVE, y si no, pues tendremos que mejorar la lección. En ese sentido, en primer lugar, cuando se habla de fondos europeos como director general, estamos hablando de fondos ordinarios, los que ya existían, ese ciclo 14-20 que ya estaba y ese ciclo 21-27 que empieza ahora a contar, y que no deja de ser el presupuesto a largo plazo de la UE. La diferencia de la UE respecto de cualquier empresa o cualquier administración pública nacional es que presupuesta a 7 años y no a 1 año, como lo hace tanto una empresa como una dirección pública. Y ahí, en ese paquete, la casualidad ha querido que el COVID se colara en el cierre del ciclo saliente 14-20
y en el inicio del ciclo entrante 21-27. Pero no deja de ser o no va a tener va a tener el mismo funcionamiento que ha tenido hasta ahora. En este paquete ordinario, del que no voy a más porque tiene un funcionamiento similar hasta ahora, es donde se encuentran los fondos ordinarios FEDER, Fondo Social Europeo, PAC, Horizonte Europa, etc. Y como decía el director general, tenemos un debe todos de mejorar el porcentaje de ejecución que en España solo está por delante de Luxemburgo. Pero luego aparece un fondo extraordinario que sí se debe exclusivamente a la aparición de la pandemia, que son los fondos Next Generation a los que también el secretario general hacía referencia. Y es importante tener presente que estos fondos Next Generation, que se dividen en 7 grandes instrumentos, fundamentalmente vienen a 2 cosas: a reformas de política pública y a inversiones. Y me voy a concentrar en las inversiones, que es lo que realmente está en el radar de cualquier empresa. Y antes de centrarme en las inversiones, también es importante, como decía el secretario general, en un día como el de hoy, me parece que, presidente, lo habéis cogido a propósito y habéis adivinado el futuro. Hoy, que el presidente del Gobierno está explicando el Plan Nacional, es importante y queremos facilitaros que entendáis en qué consiste el Plan Nacional y que cuando digáis algo en prensa sepáis encajarlo en el cajón que corresponde. El Plan Nacional es la llave de acceso que cada país tiene a los fondos extraordinarios que la UE pone a disposición de los países con motivo de la pandemia. Esta llave de acceso es un plan nacional que requiere plasmar en él exclusivamente reformas e inversiones. Centrándonos en inversiones, hablamos en inversiones en 3 niveles. Hay un primer nivel de inversión, que son los 30 componentes del Plan Nacional. Ese primer nivel de inversión, que no deja de ser las 30 bolsas que el Gobierno ha definido como aquellas en las que se va a concentrar la ejecución de fondos. Hay la número 12, por ejemplo, el componente 12 tiene que ver con la industria 2030, el 13 tiene que ver con la pyme, el 14 con el turismo, etc. Debajo tenemos un segundo nivel de inversión, que lo constituye cada una de las líneas de inversión, a esas a las que el secretario general hablaba de 112 líneas de inversión, que desarrolla ese plan nacional. Por ejemplo, cuando nos metemos en el nivel 1 de Industria 2030, debajo tenemos distintas líneas de inversión. Una tiene que ver con la economía circular, otra tiene que ver con la digitalización, otra con el emprendimiento, etc. Y luego tenemos debajo ese nivel 3, donde ya se mete el proyecto empresarial, ese proyecto con nombre y apellidos, que tiene objetivos, fases, presupuesto, plazos, etcétera, y que puede ser de una empresa, de varias empresas, de una empresa con una administración pública, etcétera. Es importante tener presente que el Plan Nacional solo incluye el nivel 1 y el nivel 2. En ningún caso el Plan Nacional presenta o recoge proyectos concretos. ¿Qué ocurre o qué error se percibe en prensa, incluso en el propio Gobierno? Se habla de proyectos para referirse al nivel 2. El nivel son líneas de inversión, no son proyectos concretos. Cuando hablamos, por ejemplo, de la reforma, de la modernización de la justicia, no es un proyecto, es una línea de inversión que debajo tiene N proyectos. Pues bien, este matiz es importante para entender la parte más operativa. Más allá de que, como decía, hoy se presente el plan en ese nivel 1 y nivel 2, que se comparta con Bruselas, lo que tenemos que entender es que la piedra angular de la gestión de estos fondos lo constituye el sector público nacional. Bruselas no entra a decidir si ese proyecto vale o no vale. Bruselas decide si el plan es adecuado o no y supervisa que se vaya ejecutando conforme a lo que tú te has comprometido y, de hecho, va a justificar o va a supeditar los desembolsos anuales o los desembolsos bianuales a que efectivamente se vaya cumpliendo el plan nacional. Por tanto, nos centramos ya en los proyectos y aquí bajamos al terreno nacional. En primer lugar, ¿por qué cauces legales va a llegar el dinero a las empresas? Y aquí va a arbitrarse o va a ponerse en marcha un criterio general de concurrencia competitiva a través de los 2 instrumentos que fundamentalmente tiene el sector público para canalizar fondos hacia las empresas. En primer lugar, o por un lado, licitaciones de contratos públicos en caso de que el sector público potencie o lidere una actuación en materia de obras, de concesión de obra pública, de servicios o de suministros. Es decir, si estamos, por ejemplo, hablando de, y voy al caso concreto de la base logística, de mejorar los accesos a la Rinconada o de urbanizar esa cuestión, como es una cuestión de competencia pública, lo que será, y ya veremos quién lo hace, pero tendrá que licitar un contrato público mediante el que, en este caso, una constructora ejecute esa inversión. Hablamos de contrato público, que tiene 2 matices o 2 cambios respecto al funcionamiento actual al que cualquier empresa tiene que operar
cuando se presenta a un concurso público. Primero, va a haber una mayor capacidad inversora del sector público por motivos evidentes y, en segundo lugar, como decía el secretario general, gracias a Dios, y cualquiera que sufra aquí en esta sala la ley de contratos, ya sea del sector público o del sector privado, es consciente de ello, va a hacerse a través de unos trámites mucho más ágiles porque tenemos un Real Decreto que lo ampara y que falta que se traslade a nivel autonómico y local, pero ya es una buena inicio. Y después, o más allá de este primer canal, hay un segundo canal que es el que despierta especial interés en el sector privado, que es el de las convocatorias de subvenciones. Primer matiz, hablamos de subvenciones porque legalmente la ley que lo rige es la ley de subvenciones, pero no dejan de ser ayudas a fondo perdido no reembolsables para proyectos de inversión. Y aquí hago un matiz con las ayudas directas. Estamos hablando de cosas diferentes. Las ayudas directas van por un cauce diferente. Aquí hablamos solo de proyectos de inversión que requieren, cuando ocurra esta línea de convocatorias, que sean proyectos que se presenten a esas convocatorias y que en todo caso va a regir un criterio de cofinanciación. El criterio general va a ser que el sector público aporte una parte a fondo perdido de ese proyecto al que tu sector privado tengas que complementar con ciertos recursos propios. Se habla de una media de financiación pública del 30%, elevable hasta el 70-80% en caso de pymes o en caso de ciertos sectores. Y por las últimas noticias que tenemos en prensa y que estamos generando interlocución con el gobierno, puede haber ciertas actuaciones que supongan una cofinanciación cercana al 100%. Se habla, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con rehabilitación de viviendas, edificios, etc. Por tanto, estamos en una tesitura en la que el criterio general va a ser el de concurrencia competitiva vía subvenciones o vía contratos públicos. Y existe un criterio complementario o adicional o residual en el que pueda cimentarse la relación o la colaboración público-privada de forma un poquito más directa. Y aquí aparece el convenio pensado para la relación público-pública, aparece el consorcio público-privado y aparece una figura que ya existía en el sector público y en la legislación de derecho público, que es la sociedad de economía mixta, que exige capital social, pero que tiene que ser por lo menos un 50% público. Por tanto, entendemos que va a despertar el mismo interés que está ahora, es decir, cero, por motivos evidentes. Dicho eso, partimos de esa foto, de esos canales que van a existir y que no hay más fotos o que la foto es esa. No hay otras vías que existen. Por tanto, cuando digáis lluvia de millones que vienen de Bruselas, va a llegar hacia una empresa primero a través del sector público nacional, luego vemos si es autonómico, nacional o local, y segundo a través de los instrumentos que habéis visto. Luego os damos alguna orientación de lo que vemos que una empresa tiene que hacer para situarse bien en este punto. Segundo elemento, queremos dar cierta luz respecto de dos elementos o dos cuestiones que están saliendo reiteradamente, que generan mucha inquietud y mucho interés en las empresas, pero que hay que entender muy bien, que son, primero, las famosas manifestaciones de interés, MDIs, que están publicando los diferentes ministerios, y en segundo lugar, otra figura, que es el concepto de PERTE, de Proyecto Estratégico para la Recuperación e Integración Económica, que sale en prensa reiteradamente, pero que hay que entender muy bien. La MDI. La MDI es un instrumento que han puesto en marcha y de momento ha habido 14 distintos ministerios con el objetivo de escuchar al mercado dónde está el sector empresarial en ámbitos concretos. No deja de ser un concurso de ideas, una lluvia de ideas, que tiene tres puntos. El primero, implícito, que no se dice mucho, que es que el gobierno pueda justificar ante Bruselas que ha hecho participar el sector empresarial de la concreción de las inversiones del Plan Nacional. En segundo lugar, razonable, que el gobierno pueda identificar dónde está el tejido empresarial para que, asumiendo que el criterio general va a ser de concurrencia competitiva, las convocatorias que salgan se ejecuten al 100% y no queden desiertas parte de esas convocatorias. Y en tercer lugar, que el gobierno pueda identificar en ámbitos donde puede haber un PERTE, del que ahora hablaré, qué empresas pueden estar interesadas en concurrir a esa figura. Pero es tan importante saber qué es una MDI como saber qué no es una MDI. Una MDI no es un porcentaje administrativo reglado. Es una cuestión informal. No supone ningún tipo de derecho participar en ella y no resta derechos el no participar en ella. Simplemente es un elemento de escucha al mercado que tiene un riesgo, a nuestro juicio, y así lo hemos trasladado al gobierno y al sector público, y es que no se garantiza la confidencialidad. Por tanto, sugerimos participar porque demuestra un interés ante el sector público por un ámbito concreto, pero sin concretar al máximo tu ventaja competitiva o tu sector empresarial para que no te levanten la merienda hablando mal y pronto, y por tanto cuando concurras después a una convocatoria lo hagas con plenas garantías
de recibir la máxima ayuda que quieres o que tienes pensado. Y en segundo lugar, en paralelo, también queremos arrojar cierta luz para rebajar el suflé que se ha ido generando respecto de qué es un PERTE. Un PERTE nace en agosto del año 20 en el seno del Ministerio de Industria con un objetivo de facilitar un vehículo jurídico para que grandes empresas pudieran acometer proyectos de inversión que repercutieran hacia abajo en su ecosistema de pymes y autónomos. Eso ha evolucionado a hoy, y también es cierto que hay que mencionar que del PERTE sabemos por escrito solamente 4 artículos que hay en el Real Decreto 36/2020. Lo demás lo estamos interpretando o lo estamos recibiendo de vías más o menos informales del propio gobierno o de las empresas. Un PERTE a día de hoy se configura más que como un proyecto, como un ámbito estratégico del país que engloba toda la cadena de valor de un sector que requiere la aprobación del Consejo de Ministros para que en un elemento que tiene esta zona, que son el marco europeo de de Estado, pueda tener la bendición europea, recibir una especie de iglú jurídico para que después pueda dividirse en diferentes eslabones de la cadena de valor y pueda articularse a través de los diferentes vehículos jurídicos que hemos visto antes, ya sea convocatorias, consorcios o lo que fuera. Para rebajar expectativas se habla de 2 o 3 PERTES al año hasta el 23, ¿de acuerdo? Por tanto, hablamos de 6 en total. El primer PERTE que se está concibiendo tiene que ver con el vehículo eléctrico, hay un segundo PERTE que tiene que ver con el sector agroalimentario y se va a avanzar en otros PERTES en el ámbito de hidrógeno verde, etc. Pero en todo caso, eso es la figura y ahí está. En tercer lugar, ¿cómo se va, una vez sabido qué instrumentos va a haber, qué puerta tengo que ir yo a tocar? ¿A qué administración pública le va a corresponder gestionar la ayuda que a mí me interesa? La respuesta a esa pregunta está en el reparto de competencias en el que se estructura el sector público español. En aquellos ámbitos donde la Junta de Andalucía tenga competencias o de ejecución exclusivas, sanidad, política social, turismo, deporte, medio ambiente, va a ser la Junta de Andalucía quien gestione la práctica totalidad de fondos, por tanto, quien publique la práctica totalidad de ayudas y de contratos. En aquellos ámbitos donde la competencia es exclusiva del Estado, costas, que aquí no aplica evidentemente, puertos de interés general, aeropuertos, grandes infraestructuras que vayan más allá de una autonomía, ya hablemos de defensa, de justicia, esas convocatorias van a corresponder a los ministerios. Y puede haber ámbitos híbridos, como industria, como digitalización, donde estén compartidas las convocatorias tanto de la Junta de Andalucía como de los ministerios. Y finalmente puede haber una participación de las entidades locales en ámbitos como vivienda, en caso de que exista un instituto municipal de vivienda, en caso de movilidad y sobre todo en el ámbito de la gestión de residuos y de aguas. Esa foto nos lleva a que un 50% de las convocatorias las va a gestionar la autonomía, el 45% del Estado y el 5% de las entidades locales. Y con esto me voy al siguiente punto, que tiene que ver cómo se está encauzando la relación entre las distintas administraciones públicas para ver cómo esto funciona. Tenemos que partir del Plan Nacional, y yo vengo de Bilbao y es una cuestión que pone nervioso a paisanos míos, y es que estamos ante un ejercicio de visión país como no ha habido en 20 años. Estamos en España y el plan es español, y la relación de Bruselas con España solo mira al país, no hay una relación entre la autonomía con Bruselas. Gracias a Dios, por otro lado. Dicho esto, el Plan Nacional se constituye como eje vertebrador y a partir de ahí el Gobierno central va a firmar y está firmando con las autonomías convenios para que en el marco de sus competencias gestionen el dinero que les corresponda. Y luego veremos un caso práctico con la base logística de Córdoba. Vale, a partir de ahí, lo que estamos previendo es que sea en torno a mayo-junio cuando empiecen a lanzarse las primeras convocatorias. ¿Por qué? Porque independientemente de cuándo venga el dinero de Bruselas, el Gobierno de España tiene en vigor desde el 1 de enero los presupuestos generales del Estado del año 2021. En Córdoba, posiblemente mañana o a partir de mañana estén en vigor los del Ayuntamiento del año 21 y, por tanto, ya tenemos el dinero previsto y se puede hacer con cargo al Tesoro las primeras convocatorias para ir sacando convocatorias. Y, por tanto, ¿en qué tiene que estar una empresa ahora mismo? Asumiendo que el sector público español, ya hemos visto que nacional, autonómico y local es el que gestiona las convocatorias, asumiendo que mayo y junio va a ser el mes cuando empiecen a lanzarse las convocatorias, ¿en qué tiene que estar una empresa? A nuestro juicio tiene que estar en 2 cosas simultáneas. En primer lugar, articulando
la cartera de proyectos que confía o que espera o que piensa que puede aspirar a recibir fondos europeos, y estos proyectos tienen que tener 3 características fundamentales. En primer lugar, que sean proyectos solventes técnica y económicamente, por supuesto. En segundo lugar, que sean proyectos maduros. Y maduro significa que no es momento de grandes ideas felices. Proyectos que se puedan ejecutar mañana, ¿de acuerdo? Y en tercer lugar, proyectos que tengan, y esto es muy importante, un encaje y una adaptación en el plan nacional en 2 perspectivas. Una perspectiva material, que el proyecto encaje en las prioridades y en los ejes del plan nacional, y una segunda, que es muy importante y que esta mediodía hablábamos con algunos empresarios, que tenga un encaje procedimental. ¿Qué significa esto? Y esto quiero hacer una reflexión conjunta con empresarios que estáis aquí presentes. Desgraciadamente, es una realidad que el sector privado, en muchas ocasiones, su único contacto con el sector público ha sido para pagar impuestos y para pagar multas. No ha participado de convocatorias de subvenciones y no ha participado de licitaciones públicas. Por tanto, hay cierto desconocimiento, que también hay que mirarnos en nosotros mismos, de cómo funciona el sector público. Cuando vamos a pedir, en este caso, o vamos con un proyecto, no tenemos enfrente a un inversor privado. Si yo pido 10, por mucho que le guste, si fuera un inversor privado, te da 10. Oye, estupendo. Si usted me justifica que me va a retornar la inversión en algo positivo, se lo doy. El sector público tiene una forma de funcionar que es la que es. Hay un derecho administrativo que regula la canalización del sector privado y, por tanto, hay que tener consciencia de que ese proyecto que existe encaja y está bien preparado para encajar en las líneas de convocatoria que vaya a sector del sector público. Por eso es importante que esos proyectos que sean solventes, maduros y que encajen materialmente en el plan nacional estén preparados para ir encajando en las convocatorias que saque el sector público. Por eso a veces nos vamos a encontrar en la tesitura de que proyectos que en conjunto sean proyectos únicos, y voy a poner como ejemplo práctico después en la base logística, haya que separar en trocitos posiblemente para que una parte, por ejemplo, si vaya a una convocatoria de I+D+I, que saque un CEDETI, por ejemplo, del Ministerio de Ciencia, otra parte que tenga que ver con eficiencia energética la pueda sacar la Junta de Andalucía porque tiene que ver con eficiencia energética, etc. Y ante esto es importante que el criterio general va a ser que va a haber compatibilidad para un mismo proyecto de distintas líneas de convocatoria, siempre y cuando no sean para el mismo gasto elegible. No vale que un mismo euro sea financiado con cargo a 2 líneas diferentes de convocatoria. Sí es posible que un mismo proyecto vaya de 10 que vale el proyecto, perdonad, que le estoy dando unas tortas al micrófono, sí vale que de 10, 2 vayan a I+D+I del CEDETI, 2 vayan a Junta de Andalucía Energética, etc. Y con esto me voy a la otra cuestión en la que entendemos que tiene que estar una empresa, y ahí CECO, COE, puede aportaros un papel importante. De manera paralela a identificar toda la parte interna de proyectos de la empresa, hay que generar cierta interlocución con el sector público para ver cómo van orientando las convocatorias. Al final, son convocatorias que llevan aparejadas bases reguladoras que hay que cumplir y que hay que estar pendientes de cómo van quedando. Por tanto, en la medida en que a través de un CECO, un COE, incluso las que tengáis capacidad de interlocución propia con el sector público, podáis ir viendo cómo van, en función de las competencias, esa autonomía o ese ministerio definiendo esas convocatorias, vais a ir pudiendo añadir el feedback dentro de vuestro proyecto que os permite estar en el momento de publicarse la convocatoria perfectamente preparados en la casilla de salida. Esa es la foto actual en la que nos encontramos y en la que entendemos que estos fondos europeos Next Generation pueden contribuir o una empresa puede estar bien situada para intentar que esto pueda llegar a buen puerto y beneficiarse de esta cuestión. En segundo lugar, el segundo gran mensaje que queríamos lanzaros, soy consciente que hablo muy rápido, luego hay tiempo a preguntas, lo que queráis. En segundo lugar, ¿qué está haciendo CEO y CECO para intentar acercaros a esta cuestión? Y a mí me gustaría destacar aquí los 2 objetivos con los que nació esta oficina que yo coordino en Madrid, que está en contacto estrecho con la COE local, o sea, en este caso CECO, y es fundamentalmente ser útiles a las empresas. Tendremos éxito como COE si somos útiles a las empresas. Y eso significa 2 cuestiones. Primero, un objetivo de acercar la máxima información posible respecto de la arquitectura de los fondos y de su día a día de aplicación en España, y ahora veremos cómo lo estamos haciendo. Y en segundo lugar, ser capaces de aglutinar la voz del tejido empresarial y ponerla a disposición del gobierno para intentar que el sector privado se vea mejor posicionado en esa ejecución de fondos europeos.
Respecto del primer punto de información, estamos intentando, y ahora ya que se puede ciertamente tener reuniones más presenciales, es verdad que es la primera en la que participa del sector general, por tanto también es significativo la apuesta que se ha hecho por ello. Hemos publicado una plataforma digital que es coeporeuropa.es, coexeuropa.es, donde desde septiembre tenéis a vuestra disposición, diariamente actualizada, toda la información respecto del plan de recuperación, plan nacional, tipo de proyectos elegibles, noticias de interés, etc. Y esa plataforma, que lanzamos de manera gratuita en septiembre, la hemos reforzado después de 2 meses de trabajo, en marzo, con un servicio que entendemos que es muy interesante o que puede resultar de alto interés a las empresas, y es el siguiente. Ser capaces de ofrecer a cualquier empresa, sobre todo pymes y autónomos, un servicio de actualización diaria de todo contrato público y toda subvención pública que publica el sector público español desde un ayuntamiento a un ministerio, y que diariamente tengáis la información actualizada. Hablamos de un volumen de contratos de 75.000 al año y de 18.000 subvenciones al año. De momento tenemos todas las subvenciones y todos los contratos que diariamente salen con cargo a fondos propios del sector público y a fondos europeos ordinarios, y a partir de mayo o junio incorporaremos los que sean con cargo a Next Generation. Evidentemente no pedimos y no esperamos que una empresa se meta diariamente a consultar. Lo que hacemos es daros la facilidad de generaros ciertas alertas para que diariamente que deis cualquier contrato o subvención que se haya publicado ese día, cumpliendo con los parámetros de búsqueda que hayáis establecido. Además de eso, también damos en ese servicio una serie de webinarios mensuales, newsletters mensuales, una suerte de foros, etcétera, incluso un pool de consultoras o de asesorías pequeñas que os pueden ayudar si lo consideráis oportuno, y lo que hacemos simplemente es daros un punto de contacto para tramitar cualquier proyecto o prestar cualquier proyecto. Más allá de eso, de esa plataforma digital, lo que también estamos haciendo es, en ese segundo objetivo de poner a disposición del Gobierno documentos importantes, publicamos en esa web de manera abierta documentos que entendemos que os pueden ayudar a entender un poquito más esto. Por ejemplo, hemos empezado una serie de circulares mensuales. La última que hemos hecho es una guía sobre las ayudas del Estado, para que entendáis bien en qué consiste. Vamos a ir publicando mensualmente una píldora de cada uno de los fondos ordinarios de la Unión, la PAC, FEDER, Fondo Social, para que podáis entender bien cómo situaros frente al espejo de esos fondos. Y lo que también decía el sector general, en agosto constituimos un comité de expertos de derecho público formado por despachos socios de COE y por organizaciones empresariales, que lo que hizo fue trabajar durante 1 mes y medio y dar al Gobierno una propuesta muy detallada de reforma de ley de contratos y de subvenciones, de la famosa evaluación del impacto ambiental, que dilata los plazos casi sine die, también de la flexibilización de la colaboración público-privada y de otros elementos que entendíamos interesantes. Y más allá de esto, termino con el punto 3, con la base logística del ejercicio de tierra, para casi haceros un ejemplo práctico de lo que estamos haciendo y de cómo una empresa puede, o un sector público, beneficiarse de esto. Como decía el presidente al principio, COE cogió la bandera del proyecto en septiembre porque nos llegó a través del ejercicio de tierra y nos pareció muy importante y que encajaba muy bien. Lo incluimos en nuestro catálogo de 21 iniciativas de este país, y desde entonces hasta hoy hemos trabajado con el ejército, y ahora ya que se sabe la ubicación, donde no hemos tenido nada que ver, dejamos claro, en lo siguiente. Ahora ya toca, más allá del compromiso destacabilísimo del Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Córdoba y de la Junta de Andalucía, con un compromiso de 28 millones de euros, 25 más 3, y de 100 millones de la Junta de Andalucía, y del resto del Gobierno de España, estamos trabajando para ayudar a CECO, o desde CECO, al Ayuntamiento, a la Diputación y a la Junta y al Gobierno de España, en lo siguiente. De todo el paquete que corresponde al Ministerio de Defensa, ¿cómo somos capaces de incorporar fondos europeos a este proyecto? ¿Y cómo somos capaces de que incluso la Junta de Andalucía pueda aportar parte de fondos europeos que les correspondan a este proyecto? Y con esto voy a ir a un ejemplo práctico para entender todo lo anterior. Por ejemplo, ¿qué pedimos o qué hemos propuesto? Que la parte asumiendo que el proyecto tiene 3 partes muy diferenciadas, parte de infraestructura física, parte de tecnología y digitalización y parte de personas, empezando, a nuestro juicio, o siendo más importante empezar por la parte de infraestructura física, el Ministerio de Defensa tiene capacidad para incorporar dentro de los fondos que le corresponden parte de fondos Next Generation para ejecutar las primeras inversiones. Y como hemos
dicho al principio, que el sector público es el que gestiona y, en segundo lugar, que fundamentalmente lo va a hacer a través de contratos y subvenciones, y es una actuación proactiva de la administración pública, lo que puede el sector público nacional a través del Ministerio de Defensa, o ya sea a través de la Junta de Andalucía, es licitar contratos de ejecución de obra pública con cargo a fondos europeos para que empiece a construirse esa base y que veamos ya que, y en ese caso lo ejecutarán X constructoras, para que empiecen a ponerse, bueno, pues ya los mimbres de esta base. En paralelo, la Junta lo que puede hacer es empezar a ejecutar los accesos, la urbanización de esa zona con cargo a fondos europeos. ¿Qué vendrá después? Puede venir después la capacidad de la Junta o del Ministerio de Ciencia para lanzar convocatorias para que se presenten empresas para proyectos de inversión que puedan tener encaje tecnológico y puedan desarrollar partes concretas de esa base. Estamos en ello, hoy hemos tenido una reunión fructífera y nos hemos emplazado a seguir trabajando en esta materia y entendemos que esa tiene que ser la vía para intentar seguir en esa línea de aprovechamiento máximo de los fondos europeos. Esta es la explicación operativa que queríamos trasladaros. Nos tenéis a vuestra disposición a través de la plataforma digital y a través de CECO, y a partir de aquí, presidente, cualquier cuestión que tengáis, insisto, hablo muy rápido y perdonad por por el ímpetu, pero cualquier pregunta que tengáis a vuestra disposición. Pues muchas gracias, Luis, por tu rapidez en la exposición y tu claridad. No es fácil hablar de este tema. No es nada fácil, entre otras cosas porque es muy difícil conectar y tienes la capacidad de captar la atención, y eso es algo muy positivo. Bueno, estamos abiertos a cualquier cuestión, cualquier pregunta que nos queráis hacer, bien aquí en la sala presencial o bien, no sé si por el chat hay alguna pregunta. Sí, hay una que me la hace Miguel Ángel Molinero, que de la empresa Rurapolis, uno de los miembros asociados de FECO. Y creo que algo ha hablado Luis, pero se plantea Miguel Ángel que si existe riesgo de pérdida de fondos por no ajustar los programas a los requerimientos que ha hecho Europa al Estado español y por la no ejecución presupuestaria anual. Bien, aquí hay dos riesgos. Uno que tiene España y otro que tiene cada autonomía, que es importante también trasladar al sector público. El riesgo que tiene España es que si no vamos ejecutando lo que corresponde, nos lo quiten y se lo den a otro país. Y luego hay otra cuestión importante, y es que, como hemos dicho que Europa solo ve a España y solo ve al plan nacional, el gobierno de España está definiendo y está dibujando un mecanismo de reparto de fondos a las autonomías que incluya un cierto incentivo regional. ¿En qué sentido? De lo que corresponde a las autonomías, simplemente reparta al principio en torno al 60% y reparta el 40% restante a aquellas que sean más ágiles ejecutando, para que el retraso de una no repercuta en detrimento de todas. Y ser más ágiles ejecutando tiene dos lecturas, y vuelvo a ser autocrítico o exigente con nosotros mismos. Tiene una lectura fácil y evidente, y es que el sector público sea ágil, diseñando los pliegos, las convocatorias, evaluando, adjudicando y supervisando la justificación, pero también tiene un elemento del sector privado que corresponde o que se corresponde con la capacidad de presentar proyectos de inversión suficientemente merecedores de fondos europeos. Porque hay un deber que nos corresponde a las empresas, y es ser capaces de presentar proyectos que realmente estén en la línea de lo que pide Europa. Por tanto, esas son las dos vías que entendemos que pueden operar para que ni una autonomía pierda fondos ni España pierda fondos en su conjunto. Sí, Miguel. Sí, José Miguel. Una pregunta. Habéis dicho antes que las ayudas directas están en función de los CENAES. Entonces, ¿los CENAES son los mismos que estaban en vigor con los ERTES? Eso sin tener el máximo conocimiento de la cuestión, en principio no está siguiendo el mismo patrón, y lo que se está trabajando desde CEO y CECO es en esa configuración de los ayudas directas. No nos termina de encajar que el CNAE sea un criterio, porque entendemos que hay sectores que es muy difícil poner el dedo en quién sí o quién no. Estamos más por la labor de participar en criterios generales, de caídas o de pérdida de volumen o lo que fuera,
que en un CENAE. Estamos en esa batalla o en esa discusión. ¿Cuándo prevéis que tengamos una certeza sobre...? Pues mira, hoy en día en política, cuando hablamos de política es difícil prever nada porque las cosas cambian muy rápidamente o sin mucha previsión, pero en principio estamos con esas conversaciones. No me atrevería a apuntar a una fecha, un plazo concreto. Perfecto. Sí, hay otra. Ahora. Sí, sí. Ay, María Dolores, tú. Venga. Bueno, dentro de la ignorancia de cómo va a ir todo el desarrollo, sobre todo ya la tercera fase, los proyectos estrictamente empresariales, mi pregunta es, si tú tienes un proyecto maduro que quieres desarrollarlo en colaboración público-privada, una vez que tú lo planteas, no sé a qué administración va a corresponder, ese proyecto, si hay colaboración público-privada, luego se tiene que someter a una libre concurrencia. Entonces habrá muchísimos proyectos que tengamos las empresas que al final no los pone a disposición porque tiene el peligro y el riesgo de que luego al entrar en una concurrencia, en un proceso de licitación pública, pues lo pierdas. A lo cual puedes tener buenos proyectos, pero ¿qué haces? Vale, primero, la respuesta, dos respuestas. Primero, la respuesta a la pregunta de qué ventanilla o aquí tengo que ir a tocar está en el ámbito al que ese proyecto, porque es lo que depende de la competencia de quién tiene la competencia. ¿En qué ámbito estamos pensando del proyecto? En ámbito autónomo. Sí, pero me refiero, ¿sectorialmente o en qué sector de actividad? Por ejemplo, en economía circular. Vale, economía circular posiblemente sea la Junta de Andalucía la que le corresponde o tenga esas convocatorias. Por tanto, la ventanilla a la que habría que ir sería, en este caso, la Consejería de Medio Ambiente o Desarrollo Sostenible, etc. Y en segundo lugar, la respuesta a cuánto enseño o cuánto no enseño, o si ese proyecto tendría que tener colaboración público-privada o no, depende de cuánta intensidad de presencia del sector público entiendes que tiene que tener ese proyecto. Es decir, puede ser un proyecto que tú tengas como empresa, que lo que aspiras es a, oye, yo me vale 10 el proyecto y aspiro a que el sector público me dé una parte de esos 10 para ejecutarlo. Pero quiero que la participación del sector público se limite a darme esa cuantía. Puede haber, sino una opción en la que, otra alternativa es que, oye, es un ámbito que requiere del sector público una presencia importante por tema de trámites administrativos, por inversión en I+D o porque requiere una actividad pública importante. Ahí sí estamos hablando de meternos... Una actividad pública. Eso, sí, correcto. Ahí sí estamos metiéndonos en ver, ahí ya no estaríamos pensando en una convocatoria. Habría que pensar en que habría que establecer un mecanismo jurídico que permita esa relación, ya sea un consorcio público o privado o lo que fuera. A eso, primero hay que garantizar que ese proyecto tenga envergadura suficiente para que un sector público se quiera meter o tenga intención de meterse en esa aventura. Y en segundo lugar, habría que ver, sin desvelar todo lo que supone ese proyecto, qué feeling recibes del sector público, para ver hasta qué punto puede interesar meterse en una actuación así. Pero hay herramientas jurídicas para poderlo negociar y que no salga a licitación pública. Sí, la respuesta a eso es... Porque hasta ahora mismo los PPP no la había. Claro, totalmente. Yo ahí iría. Primero, y en ese esquema de ahora mismo empresa, pensar en proyectos y en interrupción, iría a la puerta que corresponde, en este caso Junta de Andalucía, a ver qué feeling tiene respecto a ese proyecto. Porque igual tiene ideas ya dibujadas de acometer actuaciones en ese ámbito. Y en función de eso, estaríamos ante un consorcio público-privado, por ejemplo, etc. Yo empezaría, sin desvelar el detalle de la actuación, en compartir la idea con el sector público que corresponda. Y a partir de ahí, ver el feeling y ver si tiene sentido o se pueden meter en un consorcio o les encaja esa cuestión. Si es que sí, si es un consorcio, el Real Decreto del 2020 quita muchas trabas para que pueda hacerse una adjudicación o una participación pública más directa de lo que sería por concurrencia competitiva. Pero insisto, eso pasa primero porque te compren la idea. Blanca, ¿tú querías? ¿Había alguna pregunta más del chat, en la sala? Sí, allá al fondo. Sí. Yo les hablo realmente de calificaciones al final. Cuando estamos hablando de subvenciones, los criterios que estamos trabajando desde el año pasado, desde la pandemia, el COVID, se
bastante claras y ayudan de forma muy tendenciosa a las empresas que han sufrido arte o que han bajado la inflación. ¿Qué pasa con las empresas que hemos hecho lo imposible para trabajar o incluso para subir? No se nos fomenta de alguna forma, porque al final habrá muchas empresas que reciban subvenciones pues porque han bajado la inflación o criterios que reciban la subvención y cierren, ¿no? O que cesen su actividad. Vale. No se premia de ninguna forma, o no se fortalece, o no se ayuda de ninguna forma a las empresas que continuamos, que seguimos trabajando para no llevar a nadie a él, por ejemplo. Y es una buena pregunta, la respuesta a esa pregunta viene de la esencia de estos fondos y la diferencia que tienen con las subvenciones que hasta ahora se han dado. El problema, o no, que tenemos es que estamos hablando de subvenciones y al final el término subvención es tan amplio que se equivoca y da lugar a equívoco. Una subvención es desde lo que te van a dar ahora porque es una ayuda para sobrevivir, ayudas directas, hasta esto que estamos hablando aquí. Hay que diferenciar muy bien o tener muy clara la diferencia entre todo lo que ahora mismo se está poniendo a disposición del tejido empresarial para sobrevivir y está pensando exclusivamente en empresas que lo están pasando muy mal, que van a sobrevivir. No, por eso, pero... Totalmente, perdón, es que estoy... Estás peleado. Totalmente. De hecho, por eso, si estoy refiriendo a las de ahora, el grueso está dirigido a las que lo están pasando mal y requieren ayuda para o sobrevivir o mantener la agonía un poquito más. Los Next Generation van para proyectos de inversión. Y ahí la ventaja que tiene una empresa que no ha requerido de oxígeno para sobrevivir o para pasar por la UCI es que esos fondos que vienen para construir proyectos de inversión son independientes a su situación y va a estar abierto, y antes hablábamos en la comida también por el tamaño de empresa, ahí se van a priorizar proyectos, no quién los presenta. Por tanto, la clave son los proyectos. Más allá... Total, o sea, van a proyectos. Por tanto, estamos hablando de unas ayudas que, aunque se llamen subvenciones, como las de ahora, son totalmente diferentes. Y van a una cosa diferente. Van a crecer, van a proyectos de inversión. Por tanto, yo ahí no tendría miedo porque no hay ese límite o no va a haber un rechazo por haber sobrevivido bien o no haber tenido que requerir oxígeno público, digamos, para sobrevivir. ¿Sara? Pues quería hacer una pregunta porque efectivamente en algunas comunidades a nosotros nos llega que ya un sector acordar con el gobierno, digamos, autonómico, apartar ese presupuesto, con lo cual es posible que ya le hayan comprado el proyecto y cuando llegue el dinero, ellos ya lo dan por hecho. ¿Eso es posible? Entonces? A ver, a día de hoy no se ha podido concretar ni un euro de fondos Next Generation a nadie porque no está todavía habilitado los mecanismos que hemos dicho. ¿Qué se ha podido hacer? En ese proceso de interlocución informal con la administración pública, oye, el sector de la hostelería de Baleares ha podido concretar o trabajar con su comunidad autónoma, oye, lo hemos pasado fatal y nos hemos visto que tenemos un problema de digitalización de la relación con proveedores, con clientes, incluso gestión interna. Potencia de lo que te va a llegar de digitalización una parte concreta a convocatorias en este ámbito de hostelería. Eso puede pasar o ha podido pasar. En ningún caso se ha podido concretar para una empresa concreto, porque esto no son las ayudas que dan mucho que hablar, del fondo SEPI. Esto no es un plus ultra, por hablar en plata, ¿de acuerdo? Aquí estamos hablando de muchos proyectos en los que se ha podido concretar, oye, una línea concreta, etc. Y si eres una empresa muy, muy grande, un SEAT, un Iberdrola, se ha podido concretar en grandes proyectos de inversión ciertas líneas específicas, que en todo caso van a redundar después en muchas pymes. Pero no se ha podido ya decirte, oye, toma esto, porque al final los cauces que existen son los que son. Y ahora ya entrará en cómo dibujas un pliego o una subvención, pero estamos ya entrando en una cosa diferente, ¿de acuerdo? A día de hoy se ha podido hacer una interlocución y por eso es importante generar esa interlocución para ver cómo te posicionas y ver cómo tu proyecto que tengas en Aragón va a entrar mejor en la convocatoria que salga del gobierno autonómico. Pero no se ha podido llegar a ese nivel de asignación. Sí, totalmente. Aquí las consejerías, por ejemplo, la Consejería de Servicios Sociales, pues estamos en súper adelantada a presentar sus 39 proyectos y en esos 39 líneas que ha presentado, nosotros estamos presentando proyectos que encajen dentro de los 39 que ha solicitado. Totalmente. Después no lo comprarán o no lo comprarán
o nos presentaremos en UTE, que es como, o UTE o en el resto de empresas, que es como nos dicen que es mejor. Claro, o sea, esto es un ejemplo muy claro. Y vuelvo al inicio para repasar como un examen, para repasar con esto, la teoría. Asumiendo, de nuevo, que el sector público es la clave y que en función de la competencia va a tener capacidad de sacar las convocatorias unos y otros, has hablado de servicios sociales. Una competencia claramente delegada a las autonomías. ¿Qué va a ocurrir? Cuando se reparta el dinero en el Estado a las autonomías, llegará la Junta de Andalucía a través de la Secretaría de Políticas Sociales, que ha concretado o priorizado sus inversiones en torno a 39 proyectos y sacará líneas de convocatoria. Tú como empresa, ¿qué puedes hacer a día de hoy? Ver bien esas 39 líneas para ver cómo te posicionas, para que cuando salga la convocatoria, ya sea en UTE o ya sea a nivel individual, puedas aspirar a eso. ¿Por qué se dice que igual es más fácil o más interesante buscar socios en torno a una UTE? Hablamos de contratos públicos, en una subvención hablamos de agrupación temporal. ¿Por qué puede ser interesante? Porque tienes más capacidad de llegada y por tanto quizás en los criterios que se pongan de asignación el impacto que exista tenga más puntuación. Por eso se dice, pero efectivamente ese es el ejercicio en el que hay que estar trabajando. Sí. Una basada en la economía circular y las empresas industriales bajo consumo de reciclados tenemos cabida en poder parte de esto. Y la segunda pregunta es si empresas industriales de reciclado de materiales industriales y que tenemos también con nuestra labor en medio ambiente, tenemos cabida dentro del proyecto de referencia. Vale. Empezando por la primera. Por supuesto, además, la economía circular es una cuestión que está generando, o sea, ha sido la prioridad política del propio gobierno. Y, por tanto, hay cabida a proyectos de todo tipo. Y, además, estáis en un ámbito que tiene dos perspectivas. Y vuelvo al ejercicio del esquema inicial. Va a haber mucho contrato público que se licite potenciando esto y, además, y aquí una representante del ámbito municipal, casi siempre el contrato principal que licita un ayuntamiento es el contrato de basuras y gestión de residuos. Y es un contrato que da lugar, o que cada vez va a dar más lugar, a incorporar... ¿Sí? Vale. Bien. Te agradezco la aclaración para acercar un poquito más en la respuesta, pero era para que veas también que existe la opción de que se potencien contratos públicos donde esa economía circular esté presente, pero sobre todo va a haber un chorro de fondos para convocatorias. Estáis perfectamente en la diana de ser capaces de estar proyectos de mejora de la gestión de residuos de la parte de plástico, de frenos, lo que fuera, que potencien, oye, una mejor gestión de los mismos, una reducción de la huella de carbono, lo que fuera. Perfectamente posible, y en ese caso vais a tener convocatorias tanto de la Junta de Andalucía como del propio Ministerio de Transición Ecológica. En ambos casos yo pondría el foco en los dos casos. Y en la parte del ejército, de hecho, en la descripción que el propio ejército hace de su base logística, cuando habla de infraestructura, también hace mención a la economía circular. Primero, porque lo que va a ser fundamentalmente es una agregación de 13 parques logísticos, donde la parte de vehículos va a ser importante. Y va a haber parte económica circular que específicamente se menciona. No puedo concretar exactamente en qué ámbito o en qué líneas, pero sí te aconsejaría que revisaras tanto la ficha que hemos hecho nosotros, que viene del trabajo con el ejército, donde se establece un poquito más de detalle cómo se tangibiliza esa economía circular, y que también puedas ver el vídeo que ha generado el ejército, que ha publicado, porque se concreta exactamente cómo esa pieza entra en ese esquema. Y va a haber opción seguro. Bien. Aquí teníamos dos y nos piden también los asistentes a través de internet que repitamos las preguntas que hacen desde el público para conocer la pregunta antes de la respuesta. Y, pues está bien decirlo en la pregunta 8. Y así lo haremos. Una que plantean, y es desde las pequeñas y medianas empresas, en este momento, ¿qué tarea deben hacer las empresas para participar en estos proyectos? Y otra segunda, lo ha hablado Sara, lo ha hablado tú, Luis, y alguna vez más se hablan
de UTE, de agrupaciones temporales, de agrupaciones de interés económico y otros consorcios, que sí sería interesante que desde las organizaciones empresariales profundicemos en estas formas de colaboración empresarial para posibilitar al máximo a empresas que no tienen una estructura suficiente, pero que sí son productivas, rentables en unos ámbitos concretos. Bueno, voy a hacer casi una respuesta única a las dos cuestiones que están... Bueno, Perdona, esta creo que está dicho. Sí, esta se oye. Voy a dar una respuesta única a las dos cuestiones, que encaja exactamente en lo que COE está trasladando a petición del presidente Antonio Mendy y que CECO está replicando a nivel provincial. La PYME, primero, el miedo que hay que desterrar de aquí es que la PYME no tiene acceso a esto. Eso es mentira y hay que potenciar que la PYME, precisamente porque se va a acercar todo ello, o se va a canalizar a través de convocatorias y de contratos, va a tener cabida porque no se van a poner, como hablábamos antes de que se va a priorizar proyectos, no se va a mirar el importe ni el tipo de empresa, se va a ir a proyectos de inversión. Por tanto, primera cuestión que queremos destacar. En segundo lugar, la PYME tiene que estar primero ahora en la información. La PYME necesita entender lo que estamos haciendo hoy aquí, cómo esto llega a las empresas y, por tanto, pedimos que se acerquen a la plataforma de CECO Europa, que se acerquen a CECO, que se acerquen a COE para intentar centrarse en entender cómo esto llega. Y en paralelo, también hace falta información y que se acerquen a ver exactamente, más allá del contexto, cómo van saliendo las convocatorias, para ver qué opciones tienen y frente a qué se enfrentan. Y luego, en tercer lugar, y lo conecto ya con la segunda pregunta, hace falta entender muy bien cómo hay que vestir el proyecto y cómo se tramita. Y esto también va a que muchas pymes nunca se han enfrentado a esto, a una subvención, a un contrato público. Y ahí CECO y COE está trabajando en acercar o ver qué opciones existen de compartir proyectos entre diferentes para ir concurrir conjuntamente, ver cómo esas sinergias se pueden dar o se pueden trabajar en la casa de las empresas, que no deja de ser esto. Así que estamos en ello, daremos más información y más noticias conforme lo vayamos publicando, pero nuestra intención es facilitar sinergias y trabajo conjunto entre empresas grandes o pequeñas que puedan tener proyectos más o menos análogos y que puedan concurrir en una misma idea a una convocatoria. Ahora mismo ¿No hay más? no hay más. Sí, José Manuel Rodríguez Carretero. Pues, tal vez, gracias por tu explicación, ha sido muy clara. ¿Te escuchas bien con la mascarilla? Si puedes bajarte un poco. Así se te... Llevaba haciendo un esfuerzo para atrás, pero... Mira, pues aquí, muchas gracias. No una pregunta, más bien una reflexión. En el caso de las licitaciones públicas lo tenemos claro porque puede ser proyecto público y que la empresa pues entra o no entra a ese contrato público. En el caso de las subvenciones, viendo por una forma en la muy pequeña empresa, en la que lo que sustenta muchas veces es la base de la economía, en este caso local y provincial. Has hablado de proyectos de inversión. Yo por el colectivo que represento el sector de los talleres de automoción y bueno, también estoy dentro del metal de aquí de Córdoba, siempre las pequeñas empresas tienen ese problema de entrar en estas subvenciones de proyectos de inversión porque aunque no se ponga el límite mínimo siempre se buscan unos objetivos que suelen ser unos objetivos de crear algo hacia el largo plazo del futuro. Cuando realmente quizás las pequeñas empresas estén pensando en la salida de la crisis de la pandemia más bien en continuar con sus actividades normales. No estoy hablando de financiar el circulante, estoy hablando de financiar la sostenibilidad. Sí, sí. No están pensando en un proyecto quizá novedoso y de economía circular. No sé si eso... Sí. Vale, está planteando una reflexión en torno a sobre todo las micropymes que están pensando más en proyectos más de largo plazo de inversión, en sobrevivir o en que sea actualizarse, etcétera. ¿Y cómo lo vemos? Pues bien, yo ahí primero volvería a diferenciar las ayudas que existen actualmente para sobrevivir de las que vienen para invertir o para generar proyectos de inversión. Y lo que me interesa de esa respuesta, y que se me ha pasado y te agradezco que me des la oportunidad, es definir muy bien qué entendemos por inversión. No entendamos por inversión un gran proyecto futurista de tal. Inversión, o la UE ha definido la inversión como aquel destino de fondos para tres ámbitos concretos. Capital fijo, tecnológico, etcétera, donde en un taller, por ejemplo, la renovación o la digitalización o la automatización de procesos, por ejemplo, encaja en ese proyecto, no, puede ser un proyecto de inversión. Capital humano, todo lo que tenga que ver con formación, por ejemplo, encaja con el proyecto de inversión. Y capital medioambiental.
todo lo que tenga que ver con la lucha contra el cambio climático, etcétera. Por tanto, no hablamos de grandes proyectos de inversión que parece que son futuristas, sino actuaciones que pueden ser pequeñitas, de una micropyme, oye, pues incluso hay muchas pymes que su propio funcionamiento interno está es muy casero, es muy antiguo. Solo el hecho de, no te hablo de un ERP, pero de automatizar algo de esa gestión encajaría en esta cuestión. Por tanto, cojamos el concepto de inversión como algo muy amplio, no solo y una visualización de algo muy grande, muy futurista, sino actuaciones pequeñitas que, amparadas en ese encaje del Plan Nacional, puedan tener una aplicación muy clara y muy inmediata en cualquier empresa, por pequeña que sea. Muy bien. Sí, claro. Sí. Hemos hablado que uno de lo que tenemos que hacer en la empresa es básicamente madurar los proyectos para que cuando se pongan en marcha se puedan hacer. Pero si el proyecto ya está lo suficiente maduro para ponerlo en marcha ya, o sea, puesto en marcha ya, ¿ha existido una factura? Sí, y es otra buena pregunta que va a lo siguiente. Perdón, me planteaban hasta qué punto es posible que una empresa ejecute un proyecto ya y cuando salgan convocatorias puedan ser retroactivas en la asignación de fondos. Pues bien, esa pregunta decía que es interesante porque la Unión Europea lanza estos fondos Next Generation con dos objetivos: recuperar la economía a la vez que transformarla hacia un modelo más sostenible, industrial y digital. Y eso hace que el reglamento que regula todo esto sitúa la fecha de inicio a partir de la cual son subvencionables actuaciones en febrero del año 2020, porque asumen que es el momento en el que hubo en este mundo un antes y un después. Por tanto, va a ser posible, y el criterio que estamos viendo del Gobierno central es que sea posible, financiar con efecto retroactivo actuaciones ya en marcha en convocatorias que salgan a partir de mayo o junio. Ese es uno de los criterios que parece que se está trabajando porque viene de Europa hecho así. Muy bien. Eso es importante, esa... Por eso es como el fútbol. El minuto 93 del partido es importante para... Bueno, ¿tenemos alguna cuestión más del Zoom? Pues no veas lo que te ha caído encima, Luis. Porque no te vamos a dejar tranquilo. Encantado de volver cuando queráis. Esta organización, si por algo se caracteriza, es por intentar ser útil a los empresarios. Y hemos encontrado una persona en COE que opina lo mismo que la CECO. Por lo tanto, estamos en una sintonía magnífica. Así que muchísimas gracias, Luis, por tu intervención, por venir a Córdoba, por cogerme el teléfono a la primera y por ser como eres, que espero que vayas a más. En ese sentido, cuando digo no te vamos a dejar tranquilo es porque nosotros vamos a intentar ayudar a las empresas de Córdoba que consigan fondos europeos. Y para eso te vamos a tener que usar. Encantado. Ya yo no voy últimamente no vamos a las juntas directivas de COE porque son telemáticas, son por videoconferencia. Pero desde luego te prometo una cosa. Me ha dicho el secretario general que parece ser que se quieren restaurar las juntas directivas presenciales a partir de mayo, junio. Cada vez que vaya a la junta directiva intentaré hacer por verte. E intentaré por llevarte la lista de los proyectos pendientes de esta ciudad, de esta provincia. Tómamelo no como una amenaza, sino como un modo de profundizar en nuestras relaciones y en nuestra amistad. Yo encantado y en todo caso vengo a Córdoba cuando queráis. Así que gracias y bueno, esto es un partido que acaba de empezar. Esto tiene más de 90 minutos y mucho más. Así que gracias a todos. Sabéis que estamos aquí para intentar ir a las empresas. Fuera de FECO hace mucho frío. Hay que estar en FECO. Hay que estar con la organización que representa a los empresarios cordobeses. Y, lógicamente, estando en FECO, se está en CEA, se está en COE, se está en la Unión de Empresarios Europeos y se está en donde hay que estar, en las organizaciones empresariales. Muchas gracias y hasta la próxima. Repito, gracias a las empresas patrocinadoras que han hecho posible que hoy estemos aquí. Muchísimas gracias.
Queda una.